penalista Francisco Álvarez. Él es abogado de la señora Sada Goray. ¿Cómo está, señor Álvarez? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Lo hemos invitado porque, bueno, por supuesto, todo esto en el contexto de la noticia que se conoció el fin de semana a propósito de una carta de puño y letra que mostró el propio abogado aquí presente de la señora Goray, en la que ella hablaba de la ahora destituida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Decía que había creído en ella, pero que había sido utilizada, en fin, para sus propios propósitos, no necesariamente edificantes. Pero ayer estuvo acá el abogado de la señora Benavides, Juan Peña, y dijo varias cosas. Entre ellas señaló la extrañeza de que se responsabilizara, de que la señora Goray responsabilizara de alguna manera a Patricia Benavides por la prisión preventiva, porque la señora Goray está en prisión preventiva en este momento, desde hace tiempo en realidad, en la medida en que no era Patricia Benavides quien la había investigado, sino la fiscal a la que le correspondía el caso. Ese es este es el tema del que inicialmente vamos a conversar con nuestro invitado. Pero cuéntenos primero, ¿usted desde cuándo es abogado de la señora Goray? Desde noviembre del 2023. Desde noviembre del 2023. Es decir, usted cogió esto cuando ya estaba en marcha. Claro, ya estaba ella con la prisión preventiva confirmada, de los 30 meses que dictó el Poder Judicial. Y el proceso de colaboración también ya había sido concluido, pues. Y no es ideal, me imagino, el cambio de piloto a la mitad de la ruta. Bueno, sí, sin duda fue un reto, es todavía evidentemente un reto para nosotros como firma, haber tenido que llevar el caso de Sada en todas estas circunstancias, detenida, difícil para poder comunicarnos con ella, difícil para poder establecer la estrategia, pero bueno, hemos seguido avanzando con el caso. ¿Qué dificultades tiene usted para comunicarse con ella? Porque no es lo mismo cuando una persona está en libertad, que tiene más facilidad para poder reunirse. Cada vez que usted quiere reunirse con su patrocinador. Claro, por ejemplo, nosotros solamente nos podemos reunir de lunes a jueves. Los días viernes no están permitidas las visitas de los abogados, ¿no? Y además tenemos los horarios que evidentemente el penal marca sus reglas, ¿no? Pero digamos, 4 días a la semana, y ¿cuántas horas de esos días están disponibles? O sea, marcan el intervalo de tiempo en el que se puede reunir con su abogado la persona detenida. Es un tiempo que podría parecer bastante o suficiente, pero no es lo mismo cuando tenemos detrás un caso en donde un proceso de colaboración eficaz se revocó, había que iniciar de nuevo todo, procesar la cantidad de información que tenía y que tiene todavía el EFICOC, todos los hechos que ahora hemos tenido y tratamos todavía de tratar de responder, de explicar a la Fiscalía. ¿Se queda corto usted en las reuniones con su patrocinada? Sí, sí, de hecho yo no trabajo solo, tengo un equipo detrás mío, pero evidentemente todo este tiempo que hemos tenido el caso hemos logrado tener avances muy considerables de primero entender lo que pasó en el caso, y también tiene que ver incluso con esta denuncia que hemos presentado, y además realizar todas las acciones tendientes a lograr en su momento que ella pueda cambiar la prisión preventiva en la que se encuentra, porque también ese es uno de los objetivos de la defensa, ¿no? Sí. Esta carta que ha ganado notoriedad, digamos, en los últimos días, ¿la escribió la señora Goray de motu propio o usted le sugirió que la escribiese? Ella la escribe porque tenía pensado en su momento hacer de conocimiento público lo que había pasado con Patricia Benavides. Era una idea que en realidad ella la tenía hace varios meses, pero que sin embargo nosotros, desde que hemos asumido la defensa, comenzamos a advertir algunas cuestiones extrañas en el comportamiento de Patricia Benavides, que conforme han pasado los meses, algunas de esas actitudes o conductas han sido recogidas, por ejemplo, por los autos de detención que el EFICOC dio primero contra... ¿Cuáles son estas conductas extrañas? Por ejemplo, unas cuantas. Por ejemplo, lo que ha marcado judicialmente, además es parte de la investigación que se sigue en la Fiscalía de la Nación, tiene que ver con el hecho de que a la doctora Benavides se le imputa que habría ejercido o habría abusado del cargo para poder tener acuerdos delictivos presuntamente con los congresistas para darles impunidad, ¿no? Bien sea consiguiendo investigación de los casos o bien sea archivando las investigaciones en su contra para ella favorecerse, supuestamente, con cualquier decisión que pudiera tener interés en el Congreso. Por ejemplo, que es de conocimiento público, el caso de la doctora Soraya Ábalos, ¿no? Entonces, sí, perdón, termine.
Y eso nos llevó también, sobre todo en el último auto judicial, donde se produce la detención del abogado Castillo Alba, en donde ya se recoge una tesis que nosotros teníamos en papeles, pero que ya la Fiscalía la desarrolla y además el Poder Judicial de algún modo la convalida al dictar el auto judicial, que tiene que ver con la intervención de un grupo de operadores, trabajadores de la Fiscalía de la Nación, con otro grupo de abogados e incluso un periodista, que habían montado una campaña de desprestigio que data de la quincena de febrero, con la finalidad de desprestigiar a la doctora Marita Barreto en su momento y además también de restarle credibilidad en su momento a la señora Sada Goray. Esto incluso llega al punto en el cual le interponen a la doctora Barreto una denuncia de control interno con la finalidad, como lo recoge el auto judicial, de sacarla del cargo, como pasó por ejemplo con el caso del coronel Harvey Colchado, para lograr que la doctora Benavides presuntamente pueda conseguir la información de primera mano que tenía la doctora Barreto en su momento. Entonces, a la pregunta que le decía yo de si la carta le escribió la señora Goray de motu propio o usted de alguna manera estimuló que esto, que era una idea que ella tenía de tiempo atrás, finalmente se materializara, ¿cuál de las dos posibilidades? No, es que nace de ella de hace mucho tiempo, por eso hacía un poco el recuento. Pero la coyuntura... Y la coyuntura... La precipita usted. Claro, porque además hemos presentado, como lo he ya manifestado en otras entrevistas, una denuncia penal contra aquellas personas que entendemos tuvieron un comportamiento irregular, delictivo, en estos actos de conseguir la información. Hay que tener claro algo, Mario. Una investigación penal y una investigación de una persona que estaba sometida bajo un proceso de colaboración eficaz parte de la reserva. Y lo que hemos visto en el caso de la señora Goray, con independencia de que no cumplió claramente con los objetivos que estimaba la Fiscalía, es que ha habido una manipulación que ya dejó de ser asintomática, sino que más bien se ha unido con otros cabos que hemos descubierto a raíz de la investigación que hemos estado conduciendo nosotros en diferentes momentos, cuando la fiscal de la Nación viaja a conseguir la información de la señora Goray, a pesar que en su momento la doctora Barreto ya le había remitido un informe, en otro momento cuando extrañamente la computadora que había recibido la declaración de la señora Goray desaparece, la señora Goray llega a firmar 2 veces la declaración y nunca se le comenta nada del robo de las computadoras. Y luego, como mencionaba también, llega el punto en el cual la señora Benavides, en nuestra tesis, al no poder conseguir ya la información por parte de Sada Goray, al no poder desprestigiar a la doctora Barreto y a la señora Sada Goray a través de estos operadores, en abril nombra al señor Loli. Loli tiene una participación importante porque él es un topo que había sido implantado por parte de la Fiscalía de la Nación. ¿Y cuál era el objetivo de Loli? Según lo ha mencionado, insisto, el EFICOC y las resoluciones judiciales, era conseguir la información de Marca Group. ¿Por qué quería conseguir la información de Marca Group? Eso es lo que yo hubiera esperado, con todo respeto, que el doctor Peña conteste. Porque la denuncia pública no es solamente el viaje y la apariencia de regularidad que él le ha querido dar. La denuncia pública lo que busca es relatar otros hechos que creo que él todavía no ha logrado responder. De acuerdo, pero volviendo al origen de la carta. Entonces, ¿usted conocía esa intención? ¿Le pareció que en la coyuntura era conveniente que la carta finalmente se materializase? ¿Usted conocía de referencias el contenido de la carta o fue un contenido que discutieron y fueron, digamos, párrafo a párrafo editando entre usted y su patrocinada? Bueno, en realidad normalmente ella escribe, cuando ha escrito alguna carta, no lo digo solamente por un tema judicial, a veces, por ejemplo, me ha hecho llevarle una carta a su madre, ella la escribe con toda la naturalidad. Pero una cosa es una carta a su madre y otra es una carta en este contexto. No va a estar usted editando las cartas que le escribe la señora Goray a su mamá. Pero no, ella la ha escrito, evidentemente yo revisé qué es lo que quería ella informar, porque también hay que ser prudente con lo que ella podría difundir, porque puede ser que sea un mensaje que tenga un contenido que para algunos pueda ser difamatorio y evidentemente eso le pueda estimar alguna acción judicial que en todo el problema que ella tiene, pues lo que no queremos es que se genere una apertura de una causa judicial por una carta que no ha sido debidamente escrita, ¿no? ¿Cuál entiende usted que es la información absolutamente nueva que aporta esta carta? Bueno, aparte de, digamos, hay toda una retórica, yo miré sus ojos y creí, todas esas cosas le dan un toque emotivo, pero no son argumentos. No. Ok, entonces, prescindiendo de eso, ¿cuáles son los elementos que la carta aporta nuevos a este asunto en debate judicial y político? Bueno, lo primero era
que la opinión pública conozca que no solamente el viaje, sino que la reunión se llevó a cabo con la doctora Patricia Benavides, ¿correcto? Y también explicar el contexto en el que se produce la reunión. ¿Por qué? Ayer el doctor Peña mencionaba aparentemente la diligencia con la que la doctora Benavides habría llevado a cabo el procedimiento para mantener la reserva de la identidad. Permítame darte dos datos. En primer lugar, la resolución judicial que autoriza que se tome la declaración de la señora Sada Goray hace mención de que ella había pedido que sea testigo con reserva y que además se establezcan medidas de protección. Eso no es cierto. La señora Goray no lo pidió por escrito. Hubo una reunión en los primeros días de diciembre en donde las personas del despacho del doctor Guamán se acercaron y le ofrecieron viajar allá para tomar su declaración. Ok, pero eso es respecto de lo que dijo ayer el señor Peña, dice usted. Claro, pero tiene que ver, Pero evidentemente, yo con lo que que estoy carta lo preguntando, dice. la carta, ¿qué elementos nuevos aporta? Lo que dijo el señor Peña ayer lo ha dicho después de la carta. La carta misma, ¿qué elementos nuevos aporta? Bueno, como decía, el viaje, conocer las circunstancias del viaje, correcto, dar a conocer un poco lo que nosotros hemos materializado en la denuncia. Esto tiene que ver con el interés en diversos momentos de la doctora Benavides por conocer la declaración de la señora Goray cuando el procedimiento regular hubiera sido bajar al EFICOC y pedir la información. Eso ha pasado en otros casos de otros colaboradores. Y luego la campaña de desprestigio, donde incluso filtran ya información de la carpeta reservada de la señora Goray. Esto quiere decir que había un topo ya por febrero del 2023 antes de que el señor Silva Loli ingrese en abril del 2023. Y además también informar de que evidentemente le preocupaba muchísimo el manejo de la información por parte de estos operadores porque entendemos que este manejo ilícito, porque repito, no es correcto que abogados, operadores, fiscales que no son competentes por el caso conozcan, ni mucho menos que un fiscal le pregunte a otro cuándo iba a haber la detención del caso Marca Group. Todo eso creemos que es relevante porque no solamente para la opinión pública, sino que para nosotros marca una idea de querer dar a conocer que hubo un manejo extraño, irregular de una serie de personajes que marcan también un perjuicio hacia ella y por eso hemos presentado, repito, la denuncia penal. No solamente es la carta. Sí, lo que dice el... No, primero una pregunta que responde a una curiosidad sobre cómo se origina la primera reunión o la reunión de Estados Unidos entre su patrocinada y la señora Benavides. ¿Quién busca a quién? ¿Quién establece el contacto? Primero, la Fiscalía de la Nación la cita a ella para que declare virtualmente. Esa declaración se produce el 20 de diciembre, pero como ella seguía un proceso reservado de colaboración eficaz, va a la diligencia y le comunican, yo no puedo declarar porque tengo un proceso que se sigue ante el EFICOC. Luego de eso, aprovechando unos días después una diligencia con su pareja, que también había sido en forma virtual, pero el abogado de ella, también era el abogado de su pareja, se acercan al doctor Telmo Zavala y le comentan el interés de la fiscal de la Nación en querer recibir su declaración. Obviamente, creo que para la mayoría de peruanos, en diciembre del 2022, todos teníamos una estimación buena de la doctora Benavides, porque además había conducido algunas investigaciones contra el señor Pedro Castillo. Por lo tanto, para la señora Goray revelaba mucho interés que la propia fiscal de la Nación se interese a través del doctor Guamán. Digamos, el movimiento original parte de la señora Benavides, me dice. Así es, así es. Y por eso es que le dan las facilidades para llevar la declaración allá, en Estados Unidos, ¿no? Crean este contexto en donde le asignan el código con reserva bajo una situación de amenaza que nunca se documentó y finalmente los primeros días de febrero viajan hacia allá, ¿no? Para recibir la declaración. Pero la señora Benavides no era quien investigaba a la señora Goray. No, no. Eso es lo que observa el abogado de la señora Benavides y dice cómo se la puede responsabilizar de la prisión preventiva. ¿Ustedes responsabilizan a la señora Benavides de la prisión preventiva de la señora Goray? Bueno, finalmente es el Poder Judicial el que le establece, pero claro, digamos, del encarrilamiento de esa decisión. No. Me parece que la idea de ellos es centrar la noticia en que nosotros le echamos la culpa de que ella haya dictado la prisión preventiva, ¿no? No, dictado es imposible, porque o que la haya pedido, fiscal ¿no? dicta prisiones preventivas, sí. Pero no va el tema por ahí, no, para nada. Tenemos bien claro cuál es la competencia de la fiscal de la Nación, sí. ¿Correcto? Y además ella cumple una función, Mario, orgánica, así como el presidente del Poder Judicial. ¿Tú has visto alguna vez que el presidente del Poder Judicial realiza actos de investigación? ¿No?
Entonces, la fiscal de la Nación, ¿qué tenía que hacer en Estados Unidos tomándole la declaración directamente a la señora Goray si tranquilamente el fiscal a cargo de la investigación de Pedro Castillo, donde la señora Goray era testigo, era el único que debía viajar hacia allá con el doctor Dulanto? ¿Y eso no le llamó la atención a su patrocinador? En su momento, porque recuerda, yo no era abogado. Ya, pero en digamos, aquella eso mo-